intenso, ¿no? Felicitaciones a los que sobrevivieron y llegaron hasta las 4:30 de la tarde. La verdad que es todo un acontecimiento. Tengo buenas noticias para los que sobrevivieron también. Y es que va a haber networking drinks a las 6 de la tarde cuando termines este panel. Aplauso, por favor, para los drinks. Ahí está. Eso. Muy bien, muy bien. En la sala de exhibición. Así que de aquí nos vamos directamente. No me piden que apure el panel, no lo voy a hacer más rápido. Creo que tenemos muchas cosas para discutir. Tenemos muchos amigos con los cuales hablar sobre los desafíos que tenemos en América Latina para un tema tan importante como el cierre de la brecha digital en América Latina. Y aprovechando que está la presentación, de hecho parte de los números que voy a traer en este set de inicial parten de un reporte que hemos publicado hace algunos meses, con lo cual el código QR que está así en pantalla los va a llevar directamente a descargar el reporte para los que les interesa ahondar en el tema. Probablemente los que ya me habrán escuchado anteriormente habrán visto, y obviamente mi formación de base de ingeniero a veces me juega una mala pasada en el sentido que muchas veces necesitamos tener números, necesitamos poder entender la brecha digital para poder tomar decisiones para cerrar la brecha. A veces hablamos muchas veces de políticas, de regulación, hablamos de diferentes aspectos, de diferentes cuestiones que podemos hacer, pero sin tener en cuenta cuáles son las realidades de cada uno de los países de América Latina y también de América Latina en conjunto. Hay una parte que me gusta de este primer contacto, que son las dos caras de la moneda, ¿no? Tengo una buena noticia y una mala noticia para compartir. Digamos. La buena noticia es que prácticamente cuando vemos los números 2014 versus 2023, prácticamente hemos duplicado la cantidad de latinoamericanos conectados a banda ancha móvil, ¿no? Y eso es una buena noticia, ¿no? Vemos que las brechas, sobre todo la brecha de oferta, de cobertura, se ha reducido incluso más a la mitad. La mala noticia, ¿no?, es que todavía tenemos aproximadamente 35% de latinoamericanos que no tienen la posibilidad de acceder a los beneficios de la banda ancha móvil. Pero bueno, de alguna forma también, como les decía, América Latina es una región heterogénea, tenemos diferentes desafíos, tenemos países subcontinentales, como el caso de Brasil, y me acompaña aquí Marcos Ferrari, el presidente de la Asociación Brasilera, que va a estar en el escenario y creo que tiene mucho para compartir, o también pequeños países o islas, como el caso de Dominicana, con una realidad completamente diferente. Con lo cual, me parece interesante, en los próximos minutos, antes de los drinks, entender cuáles son los diferentes approaches, las diferentes políticas que pueden funcionar para los diferentes países. Entonces, finalmente, y a modo de cierre, vemos que la brecha de uso es la brecha que principalmente explica la falta de acceso a Internet para la mayoría de los latinoamericanos que aún no están conectados. Hemos hecho muchos esfuerzos, todavía tenemos que focalizar y hoy tenemos opciones híbridas. También nos acompaña un operador satelital en este espacio para entender cómo pueden coexistir las diferentes soluciones para atacar a todos los latinoamericanos que aún no tienen la capacidad de vivir bajo cobertura de banda ancha móvil. Pero todavía nos quedan ese gran porcentaje de latinoamericanos que viviendo bajo cobertura de banda ancha móvil no la pueden utilizar. Y sin más, me gustaría invitar a nuestro colega y amigo Doyle Gallegos del World Bank para que de alguna forma contribuya a esta discusión antes de pasar al panel y nos comparta la visión desde el banco respecto a las brechas en América Latina. Con lo cual, Doyle, me gustaría invitarte. Gracias por estar, por favor. El escenario es tuyo. Hola. Gracias, Luis. Thank you very much. It's a great pleasure to be with you this afternoon, and please forgive me for not speaking Spanish. I think I mentioned before, this is not the best time and place for me to practice my Spanish.
what I'd like to do with you the next very quick 10 minutes is to focus on one of our usage barriers, one of the most challenges that we think, and the one that we can have the most and quickest impact if we do something about it together. Last year at this presentation, I gave you preliminary results of a report we did. The report is titled Affordable Devices for All, Policy Options and Financing Incentives to Close the Digital Divide. That is now published, and what I'd also like to do is give you an update of what's happened since August. Since August, we've had several countries who've said, I want assistance dealing with this challenge. And I'll explain some of that and what we're doing in very concrete terms. So, as I mentioned, and before I jump into the statistics, many of you in this room helped us put this report together. I want to thank you again. We had direct inputs and surveys from 4 countries, 4 case studies. One of them was Colombia. Yay, Colombia. Rwanda, Nigeria, and Pakistan. We have case studies. We did surveys, market surveys. We did interviews. And then we talked to all of the operators along, not just operators, but the equipment, manufacturers, the financial institutions, everyone that could have an impact on affordability. We talked to them to listen and understand and come up with solutions. All of this is in the report. But what is the problem? The problem is that, again, it's not just about affordable devices. We know that we need to upscale in skills. We need to make content more relevant, applications more user-friendly and more productive to change people's lives. We're not there yet, but I want to focus now on just affordable devices. So we know that 30% of the population, 3 billion people, are still not using the internet, even though they have coverage. Therein lies the problem, the usage gap, right? So we believe that one of the key challenges, of course, is affordable devices. They're just too expensive. When you look at the 4 countries that we studied, you can see that even with low-cost smartphones, and then we also looked at feature phones as well, even in some of the countries, the poorest countries like Rwanda, Pakistan, the populations in the lowest 40% income level, it takes 1 month of salary to pay for a smartphone. That's prohibitive. Doesn't work. We see the results of that. Even in Colombia, 30% of Estratos 1 and 2, they pay 30% of their income for a smartphone. So we need to do something about it. And if you look at even smart feature phones, we wanted to look at lower cost entry points. We know that we need to distribute smartphones. But to a lot of people, smart feature phones are still the ramp up to digital economy. So we need to help them as well, even though it's not a smartphone. So we looked at all the cost drivers, we looked at all the demand drivers and said, wherein is the problem here? Where can we start to make changes, adjustments to bring those costs down? And you can see here that a phone in Rwanda is about $50 versus, say, $53 in Colombia. A high of $84 in Pakistan. Why the differential? You can see that the biggest differential is in tariffs, import duties, and taxation. You can look at Pakistan has a level of almost 35% in import duties. You can look at Colombia and it's 0. Now, why is this? Colombia did something very smart a few years ago. They said, we want to incentivize smartphones for the lowest cost income levels. So they said any smartphone below $200 is exempt from taxation. That's smart regulation. You can see the difference. You can see that the manufacturing costs are almost equivalent across the countries. This shows that the mobile network operators have been really successful negotiating global scale purchase agreements, and they've knocked those costs down. But there's other areas where we can work to bring the costs down to more affordable levels. Let's try to get to the $15 smartphone or lower.
So in addition to the supply side, demand side, we also looked at what are some of the financing options. We want to provide people the ability for financial inclusion. People who do not have credit histories, people who don't have any kind of ever financed anything. What can they possibly utilize to help purchase a phone? So we looked at a whole array of different options that are available today, everywhere from the traditional lending to the pay now, pay later approach, pay-go as well in many countries, asset-based, using your assets for collateral, and then, of course, a direct subsidy. Now, we're saying the solution is going to be a combination of these. It's not one that's going to solve every solution, or I should say every problem. But you can see that the pay-go, which is almost all green because it meets all of the objectives primarily in the most targeted lower income strata. It's got a greater reach and impact. And pay-go, why? Because it's flexible, it's unit-based, and clients can negotiate what they want to pay when they want to pay. And it ramps them up to financial inclusion and establishing a credit history. They can start to purchase other assets. So what have we done since August? So since August, within that report, you see a very detailed framework of policy options and recommendations of what countries can do, working together with the private sector, with the MNOs, with the banks to help finance options. So since August, we now are providing 5 countries, all in Africa, Madagascar, Mozambique, DRC, Rwanda, and Burundi, with financing assistance. And the other 7 countries, we're providing technical assistance to help them design the mix between direct subsidy, pay-go solutions, default guarantees. Default guarantees and subsidies are the ones that are coming on strongest. In small little Rwanda has a population of 14 million people. They borrowed approximately $200 million for all of their digital development needs. 33 million of that is dedicated to smartphone adoption to the most poor communities in Rwanda and small businesses. They have a population of 14 million. So they're really quite aggressive. And we hope to be able to do this through the region. We had a great discussion with the ministry in Colombia a couple weeks ago. They're going in that direction. We need to see much more of this. So what we said, not one solution fits all. It's got to be a mix. And we're finding that the typical client at the MNO is at the top of the pyramid. They typically get the usual financing, right? No problem. Then we start to go down the pyramid. We start to see that the lower income strata, they're going to start to use a mix of different pay-go solutions as well as lending. As we get to D, our most challenging population, the government has to think of smart subsidies, direct vouchers, subsidies together with large bulk purchase of phones. That's what we've seen as the biggest and most impactful solution. So let me explain a couple of these. As I mentioned, we see that the pay-go solution is really quite, I should say when it's flexible, but we can almost do it in every country because there's that sort of pay-go solution there. So what does the bank do? The World Bank basically lends money to the government directly as a stopgap, as a default guarantee. So if they enter into if an MNO or a fintech company enters into an agreement with a Strato 2 customer who does not have any lending history, the bank's financing through an intermediary in the country will stopgap that default. And we found that the default level in that strata can be as high as 25%. So let's say a smartphone is $50 or $100. It's likely that 25% will be in default. The stopgap measure, basically the bank's financing to either the USF fund or to a national development bank, will pay that difference to the MNO or to the fintech. So they go out and provide that credit. It's a nice little circular mechanism. In the end, someone does have to pay,
But the default risk is really quite low. It's not 100%, it's 25%. As you go up the pyramid, it goes as low as 12, 10%. That's not a lot to invest in getting people online. So the other one, of course, is when we get down to strato, the bottom of the pyramid. We have to have direct subsidies, vouchers, where the government can basically subsidize not just the phone, but the data service. And meanwhile, provide the skills and promote the content and the tools so these people, communities, small businesses can be productive with the internet. And so basically that's the story. We need to come together, we need to decide how much the government's willing to invest, how much the MNOs are willing to invest, and who's willing to help stopgap that to lower the risk. That's the role that we play. And again, it's got to be a combined kind of partnership. I'll stop here. Thank you. Gracias, Doyle. Bueno, muchas gracias, Doyle. Creo que es interesante esto que comentabas del trabajo que está haciendo el banco, sobre todo para el trabajo o para el subsidio ahí en temas de devices. Y entonces, para entrar a la última parte, más que nada de la conversación, me gustaría invitar a las personas que tenemos hoy en el panel para compartir algunas ideas, algunas cosas que han ido funcionando en los diferentes países, para que entendamos un poquito más cuáles pueden ser algunas ideas interesantes para el cierre de la brecha digital. Con lo cual me gustaría invitar a Julissa Cruz, directora ejecutiva del Indotel Dominicana. Julissa, por favor, bienvenida. Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis Brasil. Marcos, por favor, adelante. ¿Cómo estás? Siéntate donde quieras. Esther Riobo, jefa del área de regulación de Hispasat. Viceministro Gabriel Jurado, Mintic Colombia, donde quieras. Y Rosa Abad, Internet para Todos, directora de Asuntos Legales. Por favor, tomen asiento. Bueno, me gustaría tal vez empezar contigo, Vice. Bueno, de hecho, no te veo con el premio, ¿no? Está guardado, ¿no? Está bien guardado ahí. Ya, quedó guardado, custodiado. Quedó guardado. Bien custodiado. No, espectacular. Entonces, hace un poco más de un año, ¿no? En Colombia se anunció un programa, un plan de conectividad con una meta ambiciosa, ¿no? Para conectar al 85% de la población para el año 2026. ¿Cómo evalúas esos desafíos actuales relacionados con las políticas públicas del cierre de brecha digital en Colombia? ¿Qué medidas concretas se están llevando a cabo desde el Ministerio justamente para mejorar la adopción o la apropiación digital allí en Colombia? ¿Cómo lo ves? Gracias, Lucas. Gracias a todos por la paciencia. Creo que la promesa de un drink después del panel animó a que todos se quedaran. No, muy rápidamente, pues no es fácil porque estamos en un momento muy complejo. Estamos en un momento en donde la industria cada vez tiene que hacer mayores inversiones. La obsolescencia tecnológica, que era 5, después, bueno, quizá 10, 5, después 2 años, ahora es muy rápida, casi que todos los años hay que hacer inversiones para poder generar mejores servicios y mejores productos por parte de los operadores, y una situación muy particular en donde los ingresos de las compañías operadoras, si bien se mantienen, sus ARPUs, su ingreso por usuario, cada vez es menor. Ha caído en los últimos 10 años cerca del 70% del ARPU en Colombia, y es un comportamiento además que se da en toda la América Latina, lo cual de por sí representa un gran desafío, porque tengo que hacer lo mismo, proveer servicios, hacer inversiones, pero cada vez mi margen es mucho más pequeño. Y eso no es tan fácil cuando uno habla de unas brechas de conectividad tan grandes como las que hoy nos mostraba en América Latina. 2 cosas muy puntuales. La primera es que el eje del plan de conectividad que estamos implementando en Colombia se basa primero en poder llevar la conectividad a los sitios que nunca han tenido conectividad. Pues pareciera que es una
cosa simple, pero no es tan simple, porque finalmente a donde no hay conectividad es porque no ha llegado, porque el mercado no ha tenido el interés de llevar esa conectividad a esos sitios, sencillamente porque la ecuación financiera no da. Y ahí entonces en donde entran los fondos de servicio universal, es donde debe entrar el Estado a decir, aquí tengo que generar conectividad. Y el gran segundo pilar de este plan es la transformación digital, que se traduce en inclusión y en apropiación digital. De nada nos sirve tener conectividad si la gente no la usa para producir más, para tener mejor nivel de conocimiento, más posibilidades de trabajo, de emprendimiento, y que esto se traduzca en una mejoría de sus ingresos. Esos retos de este ambiente tan complejo, entonces nos llevaron a hacer un ejercicio que parte de, primero, fortalecer las redes troncales. Las redes troncales hoy están saturadas, para nadie es un secreto, porque el tráfico en las redes está creciendo de una manera increíble. Ya no hablamos de terabytes, sino ya estamos empezando a hablar de zettabytes, es decir, 1 billón de terabytes. Eso es una locura. Y es porque efectivamente hoy el 80% del tráfico que se mueve en las redes es tráfico audiovisual, lo cual consume una muy buena porción de esa red. Y lo segundo, porque al final todos los despliegues que estamos empezando a desarrollar en banda, en los soportados, en la banda ancha, particularmente inteligencia artificial, analítica de datos, van a requerir unas capacidades muy grandes y es necesario entonces dimensionar esas redes para esa explosión de datos que se viene. Entonces, primera parte, mejora de las redes troncales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos fortaleciendo un operador público en Colombia que se llama Internexa para poder generar a partir de su operación una red neutra que le sirva a todos los operadores para tener esas autopistas completamente disponibles. La segunda fase de esto es aterrizarlo a las redes secundarias, son redes regionales, y ahí no hay una fórmula mágica, ahí tenemos que buscar la participación de todas las tecnologías móvil, IMT, las tecnologías de wireless y también, por supuesto, el despliegue de fibra óptica. Y finalmente a los sitios a donde no se llega porque el mercado nunca llegó y que es donde está esa población que nunca ha tenido el servicio, la idea que estamos desarrollando es llegar a comunidades de Internet. Hemos creado un modelo que se llama comunidades de conectividad o comunidades de Internet, donde estamos capacitando a pequeñas comunidades de 30, 50 o 100 casas para que aprendan lo básico de la red, cómo se repara un router, cómo se orienta una antena, cómo conecto una fibra cuando se me cae. Y eso tiene un efecto muy importante porque reduce costos en la operación y eso nos ayuda a que el precio para el usuario pueda ser menor. Eso, digamos, en la parte de conectividad terrestre. Obviamente que hay lugares a donde no vamos a poder llegar con redes terrestres y entonces ahí hay una combinación en donde si es posible llegar con accesos de wireless, lo hacemos, pero si no es posible, como en muchos casos, pues vamos a hacerlo y lo estamos haciendo con tecnología satelital. Y esa tecnología satelital se baja a esa comunidad y la comunidad lo que hace es dispersarla a través o de fibra óptica cuando realmente las casas están juntas o adosadas, o a través de accesos inalámbricos cuando es un poco menos densa la ubicación de estas casas. Esto entonces digamos que nos debe llevar a que completemos esa meta del 85% de colombianos conectados a Internet de banda ancha, mezclando pues básicamente todas las tecnologías. Y el segundo ápice, el segundo gran pilar de este plan es la inclusión digital. Es increíble, pero del estudio que vamos a lanzar quizá en un par de semanas, con ya la formalización de este plan de conectividad, encontramos que el 37% de los colombianos que hoy no usan Internet es porque consideran que no es útil, que no lo necesitan. Y eso es gravísimo. Es gravísimo porque estas personas que creen que el Internet no se necesita son personas que van a quedar cada día más rezagadas de la sociedad de la información. Van a estar privadas del conocimiento
y van a estar privadas realmente de lo que se nos viene. Ni siquiera ni qué hablar si no saben manejar un acceso básico a Internet, ni qué hablar de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, quizá la conectividad es el principio, pero el fin es poder incluir a la gente digitalmente. Es decir, la conexión que vamos a llevar debe tener un sentido, y ese sentido es la usabilidad, que esa usabilidad se transforme realmente en nuevas posibilidades para la gente y que al final esas posibilidades transformen realmente la situación económica de la gente. Al final tenemos un sueño, y ese sueño es que con la conectividad y con la tecnología podamos cambiar la situación de pobreza de muchos colombianos que hoy realmente están por fuera de esta sociedad, están totalmente excluidos. Ese es el reto. Gracias, Vice, y siempre elogio la vehemencia y las ganas con la que comunicas las ideas. Así que 2 drinks para ti a las 6. Me gustaría ir con Esther. Bueno, el Vice habló un poquito de los desafíos, de los diferentes approach, y obviamente el satélite cumple un rol clave en lo que es poder brindar cobertura, ¿no es cierto? La posibilidad de cobertura masiva. Sin embargo, como también lo mencionábamos al principio, la asequibilidad o la accesibilidad sigue siendo un reto. ¿Cómo veis PASAT el approach hacia la asequibilidad, la accesibilidad, para poder que haya más latinoamericanos conectados a banda ancha? Pues gracias por la pregunta, Lucas. A mí me encanta venir a los foros a explicar lo que el satélite puede hacer tanto para la brecha digital como lo que hacemos los operadores o las posibilidades que hay para hacer más asequible, ¿no?, el acceso a la conexión por satélite. A mí me gustaría empezar contando muy brevemente cuáles son las fortalezas de la tecnología satelital para abordar la brecha digital. El satélite tiene una cobertura global y eso es esencial si se quiere llegar al 100% de la población. Además tiene un despliegue muy sencillo, basta una simple antena y un equipamiento de usuario para dar conectividad inmediata. No requiere grandes obras civiles, lo cual también es muy importante desde el aspecto de la sostenibilidad. Y esas son algunas de las fortalezas que hacen que el satélite pues, sea un actor muy importante en el abordaje de la brecha digital. Respecto a la asequibilidad del acceso, pues la tecnología, la verdad es que juega un papel muy importante también en este sentido, porque los satélites no son los satélites que conocemos desde hace 30 años, ¿no? Los satélites han evolucionado mucho. Y hoy en día tenemos satélites VHTS, los High Throughput Satellites, satélites de gran capacidad, que tienen coberturas que se llaman de spot beam, multi-spot, ¿no? Y entonces tienen unas coberturas en forma de spot que son capaces de reutilizar el espectro múltiples veces, lo cual abarata el coste del espectro, lógicamente, para el operador, y eso redunda en una cuota más asequible para el usuario final. Entonces, el rol de la tecnología, por un lado, es importante. Después, pues, otro aspecto muy importante es la colaboración público-privada, es decir, la colaboración con los gobiernos, las subvenciones. Esto, a la hora de llegar al 100% de la población y, sobre todo, dar acceso a los usuarios menos favorecidos, pues, es fundamental. Hispasat ha desarrollado muchos proyectos en Latinoamérica en colaboración con distintas administraciones públicas y gobiernos, uno de ellos en Colombia precisamente, bueno, varios de ellos en Colombia, de hecho. Yo me había traído como ejemplo uno que consistía en llevar teleeducación al departamento y discúlpenme, pero voy a tener que mirar el nombre, Guanía, porque me costaba un poquito recordarlo, teleeducación para la escuela de Guanía, pero bueno, también tuvimos kioscos, video digital, y bueno, es un ejemplo de cómo contribuimos en colaboración con el MINTIC a llevar la conectividad pues a zonas rurales donde era difícil el acceso, ¿no?, para la ciudadanía. También en Ecuador, por ejemplo, hemos desarrollado proyectos de teleeducación en colaboración con el Gobierno de Ecuador. Y a mí sí me gustaría mencionar un caso de uso en España, el único demanda rural, que es, bueno, creo que es un caso muy interesante,
porque se trata de acceso subvencionado por el gobierno, pues sacó a licitación pública y lo ganó Hispasat, y consiste en llevar conectividad a las zonas de España rurales, donde pues, lógicamente la penetración de banda ancha pues, directamente no existe porque no han llegado las redes terrestres o es muy reducida, ¿no? Gracias a este proyecto único, a esta iniciativa único de banda rural, pues se ofrece conectividad a un precio de 35 euros para el usuario, que son unos $38 estadounidenses más o menos. Se subvenciona también lo que es el equipamiento del usuario, en la conexión inicial pues al Internet satelital, y se dan velocidades hasta 100 megabits por segundo, que es algo que los satélites ya pueden conseguir también. Y bueno, pues es otro ejemplo de cómo Hispasat, que está en su vocación, yo creo, ¿no?, el establecer puentes de comunicación y llevar la conectividad a zonas donde el resto no llega, y también en colaboración. Ojo que no somos enemigos, ¿eh? No somos enemigos, al contrario, uno de los mensajes que defendemos también mucho es que para llegar al 100% de los territorios es importante que existan tecnologías híbridas. De hecho, el satélite ya se está integrando en 5G, pero bueno, lo voy a dejar aquí, no quiero extenderme mucho más y espero haber dado una visión interesante de lo que podemos hacer. No, gracias, Esther. Y sin duda, digamos, estamos viendo mucha innovación en lo que es la integración de redes terrestres, redes no terrestres, ¿no?, Direct to Device y demás, con lo cual obviamente estamos siguiendo los desafíos en ese sentido. Y en el break, justamente hablando con mi amigo Jorge, me decía, Lucas, lo que pasa en Brasil queda en Brasil, ¿no? Y en ese caso yo quiero abrir un poquito o cambiar ese mantra, si se quiere, porque creo que lo que pasa en Brasil necesitamos saberlo. Me parece que Brasil tiene mucho para dar a América Latina, creo que América Latina tiene mucho para dar a Brasil. Muchas veces por barreras idiomáticas o incluso culturales nos perdemos de esa posibilidad, y por eso estoy muy contento aquí con la presencia de Marcos Ferrari, presidente ejecutivo de Conexis, y con la veña de la audiencia quisiera pasar al idioma oficial de América Latina, que es el portuñol, ¿no? Así que me gustaría mudar un poco de eso e Ferrari, muito obrigado pela sua presença. E a gente reconhece os esforços brasileiros para lograr maior conectividade, né? Mas ainda a lacuna de uso é de como 25%, né? Então, na sua visão, quais são essas políticas públicas necessárias para fomentar a acessibilidade e a conectividade, né? Sobretudo desde uma visão de um país subcontinental, como falava na abertura. Se habla despacio, entendemos el idioma universal latinoamericano. Muchas gracias, Lucas. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Entonces, adelante, hablaré en portugués, Sin problema. despacio, para que ustedes puedan comprender. Bom, o Brasil ele avançou bastante no acesso à internet. 90% da população hoje tem algum acesso à conectividade, seja por banda larga fixa, seja por banda larga móvel. O grande ganho que nós tivemos é que todo esse processo de inclusão digital se deu 100% com investimento privado. Então, desde que houve a privatização no Brasil, em 1998, até o ano passado, nós conseguimos investir mais de R$1 trilhão e conseguimos montar, criar um programa de conectividade no qual todo município do país, todo município do Brasil, que é um país continental, que tem os seus desafios continentais, ter alguma internet disponível. Então, nós temos 5.570 municípios, todos eles com algum acesso à internet, seja banda larga fixa, seja o 3G, o 4G ou agora o 5G. Né? E o Brasil é um mercado muito competitivo.
nós temos 3 grandes operadoras móveis, TIM, Vivo e Claro, e temos quase 20 mil pequenos provedores de internet, tá? O que gera no país uma competição muito grande, e hoje nós temos um dos preços mais competitivos do mundo. O preço do megabit no Brasil hoje, ele é equivalente a 1/3 da Europa e quase 1/6 dos Estados Unidos, o que demonstra que, de fato, a lacuna digital que há no Brasil não é pelo fator preço, é pelo fator renda, por fator de condições de ter acesso à internet. Muito que o Dória apresentou aqui agora há pouco sobre acessibilidade. O que o Brasil fez nos últimos anos? Primeiro, fez um edital do 5G, no qual nós recomendamos que os países sigam o mesmo caminho, um edital no qual o valor econômico da frequência leiloada não se reverteu ao Tesouro Nacional. 90% foi para fazer política pública. Então, em torno de 40 bilhões de reais estão sendo usados para conectar justamente a população mais distante, para conectar as escolas, para conectar estradas e por aí vai. O Brasil conseguiu fazer com o edital talvez a maior política pública de inclusão digital que o país já teve. Por outro lado, o Brasil já tem um histórico de políticas de inclusão social desde o lançamento do Bolsa Família. Qual é o nosso desafio como advocacy? Como colocar a inclusão digital dentro da política pública de inclusão social? Que esse é o limiar da política pública de inclusão social. E aí eu divido sempre em duas formas de acesso e dois tipos de conectividade. Nós temos a conectividade objetiva, que é dar o acesso à população, que é muito o que o Dória colocou agora há pouco, e a conectividade cognitiva. Ter o acesso ao dispositivo ou à conectividade não significa que seja uma conectividade significativa. Então, esse é um desafio que nós temos no país. O que nós estamos trabalhando com o governo federal? Estamos, primeiro, sugerindo que haja uma política no qual ataque a conectividade objetiva, no qual a população de mais baixa renda tenha acesso aos dispositivos. Então, consiga comprar um celular, consiga comprar um tablet, consiga comprar um computador e, a partir daí, ter acesso ao mundo da internet. Esse é um caminho objetivo. O caminho cognitivo é termos políticas educacionais estruturantes no qual coloque a conectividade no centro da política pública. Então, o que nós enxergamos na política educacional do Brasil é meramente uma questão de colocar o aluno conectado à internet, mas isso não é suficiente. Tem que ter toda uma revisão de gabarito, uma revisão de currículo, no qual a maneira de ensinar e a maneira de aprender passa a ser, do ponto de vista cognitivo, diferente do que é até hoje na educação brasileira. Então, esse é um outro ponto importante que nós estamos também sugerindo ao governo. E, para finalizar, o que nós acreditamos também é que a população de baixa renda, aquela que... e aqui tem um dado, Lucas, que eu vou falar bem rapidamente, para não tomar muito tempo. Hoje nós temos 25% de lacuna, aproximadamente, né? Só que desses 25%, 80% não é por questão de preço. Não é o preço do dispositivo ou o preço do pacote de internet que faz com que ele não acesse a internet. É falta de conhecimento. Falta de saber a importância da conectividade, ou seja, passa pela educação. Então, nós estamos sugerindo ao governo que tenha, de fato, uma política efetiva no qual a população de baixa renda consiga ter acesso à internet por meio de subsídios que o governo possa oferecer, tal como o Lifeline que há nos Estados Unidos, para que ele tenha acesso ao dispositivo, à conectividade, e também consiga,
desenvolver pelos programas educacionais e de acesso social a importância, né, e a potencialidade do uso da internet na transformação social e econômica dele, do cidadão, da família, dos filhos, e aí termos um país mais inclusivo do ponto de vista econômico, social y digital a partir de ahora. Muchas gracias, Marcos. Y creo que hay dos puntos importantes, ¿no? Uno, el primero, que lo hemos visto durante todo el día, que es justamente la falta de aptitudes digitales como la principal barrera, diría, y creo que Brasil no es la excepción. El otro punto que mencionabas como probablemente la política pública más eficiente, que era el edital de 5G, donde hoy, si mal no recuerdo, hoy la cobertura de servicios de quinta generación en Brasil está como alrededor del 50%, muy por delante de las metas establecidas por el gobierno al momento de hacer la subasta. Con lo cual, creo que hay un mensaje importante ahí, que cuando las condiciones están, entonces la industria tiene la capacidad de poder desplegar y poder hacer lo que sabemos hacer, que es conectar a la gente y a las cosas. Y me voy de este país subcontinental, Julissa, para que no te sientas menos, a esa isla pequeña del Caribe, pero no menos importante. Y sabemos que Dominicana viene haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, en el tema de cierre de brecha digital y demás. Me gustaría tal vez tus reflexiones respecto a los últimos ejemplos de los esfuerzos del gobierno para atacar justamente lo que Marcos mencionaba de la brecha de uso, ¿no?, la demanda de los servicios. De los servicios, claro que sí. Bueno, lo primero que gracias y como siempre un placer estar reunido con todos ustedes y con los colegas en este panel. Lo primero es que quisiera dedicar un minutito para poner en contexto sobre la realidad de República Dominicana, porque luego de hablar de Brasil, con unas características tan diferentes de la República Dominicana, nosotros en la actualidad tenemos alrededor de un 95% de cobertura de redes móviles. Las redes 95% de la población con cobertura de redes móviles, y el despliegue de redes de 5G ha sido exitoso. Al día de hoy estamos rondando el 55% de la población con cobertura y con la expectativa de cerrar el año cerca del 60%, lo cual nos describe con una posición ventajosa en términos de cobertura, de conectividad de las personas. Sin embargo, República Dominicana ha hecho grandes esfuerzos por democratizar la oferta. Estamos apostando a todas las tecnologías disponibles para que los usuarios puedan acceder a diferentes planes con diferentes precios. Y en ese sentido, por ejemplo, con el Estado está haciendo inversiones importantes para el despliegue de redes de fibra óptica hasta los hogares en aquellas localidades donde no existen este tipo de redes. Y a final de este año 2024, el 100% de los municipios de República Dominicana ya tendrán redes de fibra óptica hasta los hogares. Y también se están haciendo grandes esfuerzos para lograr que la red troncal de fibra óptica de la empresa de transmisión eléctrica pueda finalmente estar a la disposición de los operadores pequeños regionales, que para tener también otras posibilidades para ofrecer servicio. Ahora bien, como ven, tenemos un panorama bueno, privilegiado, podríamos decir, en términos de cobertura de la población dominicana. Sin embargo, tenemos grandes desafíos en términos de el uso y la asequibilidad de estos servicios, que las personas
tengan esta visión de hacer uso de las tecnologías para un uso productivo, para el desarrollo humano, y que eso se traduzca en desarrollo económico y social de la República Dominicana. Nosotros estamos, quiero comentarles cómo República Dominicana está abordando el tema subsidio que lo mencionó Doyle en su presentación. Definitivamente en nuestros países todavía es muy importante tomar en consideración todas las familias que tienen que decidir día por día si alimentan a sus hijos o pagan el internet. Entonces, para esas familias, el Estado, nosotros en el Indotel, el Estado Dominicano, está implementando el proyecto Canasta Digital Social. Es un proyecto que establece un subsidio focalizado a la demanda. Es una ayuda condicionada a 6.500 mujeres jefas de hogar que reciben un dispositivo, reciben el subsidio del servicio por un periodo de 2 años, siempre que desarrollen un programa de habilidades digitales con un enfoque productivo de emprendimiento digital, empleabilidad y educación. Ese enfoque, de forma tal que estas mujeres se puedan dar cuenta que a través de las tecnologías ellas pueden generar ingresos para sus familias, pequeños ingresos, pues obviamente el deseo es que puedan crecer, pero que eso se vuelva que tenga un efecto multiplicador en la sociedad. Este proyecto ganó un premio en la pasada cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en la OIT la semana pasada, y bueno, fuimos finalistas en el premio de GSMA, así que nosotros estamos muy orgullosos y estamos haciendo esta medición de impacto, porque la aspiración es que una vez demostremos lo bueno de este proyecto que ataca temas como género, un subsidio que realmente es una ayuda condicionada. La aspiración es que este programa se masifique dentro de la canasta del gobierno central de las ayudas sociales. Otro tema que es importantísimo es el desarrollo de habilidades digitales, porque la población, hablo de la dominicana, pero apuesto todo lo que tengo de que todos nuestros países viven lo mismo. Hay una brecha muy importante de habilidades digitales en la población, y esa mirada del uso productivo, ¿para qué uso la conectividad? Y en este sentido el Estado Dominicano está haciendo la inversión más grande de su historia en desarrollo de habilidades digitales básicas, intermedias y avanzadas en la población. Y esto ha sido una construcción conjunta con los sectores productivos de República Dominicana para identificar cuáles son las necesidades, las habilidades que se necesitan para garantizar empleabilidad en estos esfuerzos que el Estado Dominicano está implementando. Hay definitivamente otros elementos, otros desafíos que debemos abordar, como el tema impositivo que requiere la intervención de otras agencias del Estado, y que actualmente el presidente reelecto tiene en carpeta una reforma fiscal, pero también hay otros elementos respecto de los dispositivos y bueno, en nuestro país también, como en el de ustedes, hay un mercado secundario muy importante de dispositivos. Así que creo que con esto he abordado un poco en grandes rasgos cómo estamos atacando la brecha de uso. Gracias Ulisa. Entonces tenemos en el panel 2 ganadores y un finalista de los premios, con lo cual la conformación del panel está muy bien. Y me voy contigo, Rosa, entonces, felicitaciones de nuevo. Y de hecho, hoy a la mañana lo mencionábamos, ¿no? Internet para Todos ha probado ser un vehículo para poder conectar más personas.
voy de alguna forma a ser directo con la pregunta. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la salsa secreta de Internet para todos? ¿Qué nos podés contar en relación a eso? Gracias, Luca. Gracias a todos los panelistas por la invitación. Yo, antes que nada, me llevo cada una de las iniciativas que están diciendo en este panel para ver cómo podemos sumar y aplicarlas en Perú. Yo feliz de contarles de Internet para Todos, IPT en Perú. Y para eso y responder la pregunta de Luca, y situarnos un poco en el año 2019, momento en el cual inicia la operación de Internet para Todos en Perú. ¿Por qué es importante irnos 5 años atrás? Porque encontramos una situación en Perú de 6 millones de peruanos que no tenían conectividad móvil, con todas las implicancias que ello genera. Y ahí viene, si quieres, 3 claves que puedo comentar respecto al tema de IPT. 3 claves que hacen que cuando se crea esta empresa genere algunos resultados positivos. Hoy, a los 5 años de operación de IPT, orgullosamente podemos comentarles que tenemos 2.700 estaciones base desplegadas. Esto implica a 3.6 millones de peruanos que hoy ya tienen conectividad móvil en 18.000 centros poblados rurales. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se hace? En realidad, lo que hacemos para nosotros son como 3 pilares: la disrupción, trabajo colaborativo y la compartición. Son como 3 ejes que nosotros trabajamos y seguimos trabajando para impulsar estos resultados. Disrupción, desde la creación de IPT. Para contarles un poco, IPT es una empresa privada, financieramente rentable, que tiene 4 socios: Telefónica del Perú, Meta, CAF y el Bitinvest. La disrupción de pensar que una empresa de telecomunicaciones no necesariamente tiene que tener socios de telecomunicaciones. Hay 2 bancos de desarrollo que empiezan a ver que ya no estamos hablando de un tema solo de telecomunicaciones, estamos hablando de cambiarle la vida a las personas. Estamos cambiando historias. Es empezar a ver cambios reales en las personas del país. Disrupción desde el lado regulatorio. Creo que lo hemos hablado, lo hemos escuchado en todos los paneles. Perú cuenta con una herramienta regulatoria que es bastante potente, se llama el Operador de Infraestructura Móvil Rural. Es una creación que hizo las autoridades del Perú y lo que crean es un operador que tiene un registro para poder construir infraestructura, poner equipamiento, y esa infraestructura, equipamiento, la pone y la ofrece a los operadores móviles para que los operadores móviles puedan propagar su señal a través de su espectro. Pero lo interesante es que es todo compartido. La clave número 2. Acá la lógica es que los operadores móviles, hoy día tenemos a los 3 principales clientes móviles en Perú, vean algo que siempre nos decía uno de nuestros socios: ya la infraestructura y equipamiento, con eso no se compite, eso se comparte. Si tú compartes eso, tienes infraestructura y equipamiento que permite leer distintos tipos de espectro de los clientes. Con lo cual, estos clientes móviles que antes no iban a la zona rural porque no es rentable, porque efectivamente es complejo, la geografía es compleja, la densidad poblacional es muy baja, ahora encuentra algo que ya no necesita construir, que puede compartir toda la operación y mantenimiento, que es muy compleja porque no solo se trata de instalar algo, se trata de mantenerlo en el tiempo. Ahora puede todo eso ser de alguna manera trabajado por una sola empresa y hacer esta forma de trabajar de manera conjunta. Segunda clave entonces, el compartir. Tercera clave importantísima, y lo hemos repetido en todos los paneles: trabajo público y privado. Eso es vital y eso es algo real. Y la verdad que yo me emociono mucho al contarles de Internet para Todos, porque algunas veces, antes del 2019, lo que les cuento, uno pensaría, no es posible. Solo se puede hacer de manera cuando vienen y obligan a las empresas a ir a la zona rural. Y esto nos demuestra que no. 5 años después es algo sostenible financieramente, como les comento, y viene el punto importante, la colaboración público-privada, no solo del sector telecom. Y ahí viene justo nuestro proyecto que se llama Junto Conectamos, que es el que presentamos a la GCMA, que tiene un componente interesante. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones, de infraestructura, trabajamos con los operadores móviles, nos unimos, pero ¿por qué no empezamos a unir a otras empresas de otros sectores? Empezar a unir a las empresas mineras, a las empresas agrícolas, a las empresas que están en la zona. Y empezamos a hacer proyectos conjuntos de conectividad.
vuelvo, ya no viendo solamente el tema de telecomunicaciones, es empezar a ver, cambiemos la vida a las personas que están en las áreas rurales. Empecemos a darles oportunidades a estas personas. Entonces encontramos poder unir entre el sector privado, ya no solo temas de hablar de telecomunicaciones, sino empezar de algo más. Y ahí entran las habilidades digitales. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con una empresa financiera que hable del tema de, oye, ¿cómo hago para que las personas que están ahí puedan utilizarlo? Vemos el tema de educación, podemos unir a una empresa que esté enfocada en ello y cómo poder darle herramientas para que las personas lo usen para ello. Y así vamos creciendo. Sumado a eso, el trabajo conjunto con el sector público, importantísimo. Regulación flexible, abocada al área rural, las necesidades, es algo que realmente trabajando en conjunto con las autoridades se pueden hacer cosas impresionantes. En Perú existe, lo comentaron en el panel pasado, algo que es realmente algo importante, que es el tema de canjear 60% del pago del canon versus despliegues. Todas las empresas móviles están obligadas a pagar canon móvil. El 60% de ello no lo pagas. Despliega infraestructura móvil, da conectividad y lo pueden hacer a través de un operador de infraestructura móvil rural. ¿Eso realmente genera cambios? Claro que sí. Este proyecto, por ejemplo, de lo que es canjear pago de espectro por despliegue, en un año las empresas hacen y llegan a sitios que jamás hubieran sido cubiertos. Entonces, creemos que este trabajo conjunto hace que realmente se puedan hacer cambios y pues falta mucho más, falta. Por eso digo que me estoy llevando todas las ideas que están mencionando cada uno de los panelistas, pero creemos que manejando estas claves podemos llegar a tener unos resultados tanto en Perú como en Latinoamérica viendo este modelo. Gracias. Gracias Rosa. Y de alguna forma quiero apelar a la capacidad de síntesis de nuestros panelistas para ver si nos podemos ceñir a 3 minutos para la próxima ronda en beneficio de esta gente sedienta que la estoy viendo, que tengo miedo de que haya un éxodo masivo de gente agolpada en la puerta, ¿no? Entonces, Vice, sé que es complejo para ti, ¿no? Pero 3 minutos, ¿no? 3 minutos. Hablamos un poquito del 85%, ¿no? En la primera intervención. Y obviamente los gobiernos se componen de diferentes niveles, ¿no? en la gestión. ¿Cómo lograr esa articulación en los diferentes niveles de gobierno para alcanzar esas políticas transversales que nos permitan alcanzar esa meta de conectividad que bien comentabas al principio? Sí, no, muy concreto es. Yo creo que el Estado tiene que entender que la responsabilidad de conectar no es solamente del sector del lastigo, de las tecnologías, como se quiera llamar, o de la infraestructura, es absolutamente compartida. Entre otras cosas, porque, vuelvo, insisto en lo mismo, no es solamente llevar, como dicen ustedes los ingenieros, los fierros, los hierros, las antenas, sino es llevar la posibilidad que la gente realmente se incluya en este proceso de transformación digital. Y la participación en Colombia lo hemos visto y lo vamos a plasmar en el documento que estamos terminando de hacer. Lo hemos visto en el sector de educación y en el sector salud, básicamente como impulsores de este tema de inclusión digital. Educación es obvio porque Colombia tiene cerca de 42.000 escuelas públicas y aún están por conectarse a algo así como 10.000 escuelas públicas y básicamente la meta para finales del 2026 es tener el 100% de las escuelas públicas. Pero no basta que hagamos ese esfuerzo, sino el Ministerio de Educación tiene que empezar a incorporar en las cátedras, en el pénsul de los niños, el tema de programación, el tema analítico de datos, el tema de inteligencia artificial. O sea, hay muchas materias que hay que introducir para que los niños empiecen a familiarizar con este mundo de la tecnología. En salud exactamente lo mismo, porque en salud siempre hablamos, y hoy lo veíamos en los paneles de la mañana, todas las posibilidades que hay con 5G para hacer telemedicina. Y bueno, sí, llevamos conectividad a los centros hospitalarios, pero si no hay un despliegue de telemedicina realmente, pues de nada nos va a servir esto. Tiene una razón muy importante, y aparte de todo, por supuesto, del sector productivo, pero tiene una razón muy importante porque yo creo que el gran reto que hay hoy para poder de verdad incluir a la América Latina, no solamente lo digo por Colombia, sino a la América Latina en el mundo
de la transformación digital es que realmente la gente use el Internet, pero más que eso es que todos estos programas sean sostenibles. Lo más complejo hoy es sostener la conectividad. Y la única forma, no hay una fórmula mágica, la única forma de hacerlo es que la gente lo empiece a usar. Pero para que la gente empiece a usar el Internet, hay que enseñarle a que esto es una herramienta para ganar plata. En la medida que la gente empiece a monetizar su conectividad a Internet, va a ser más sencillo que paguen dinero por la conectividad a Internet. Y termino con un ejemplo que a mí me cambió muchísimo y me movió muchísimo. Seguramente algunos de ustedes ya me lo han escuchado hablar, pero es de un muchacho en Colombia, en Bogotá, hijo de una familia que vende dulces o vendía dulces en una estación del transporte público, el Transmilenio en Bogotá. ¿Qué utilidad puede tener la venta de dulces, chicles y este tipo de cosas? Es mínimo. Y este muchacho se inscribió a uno de los cursos que el ministerio ofrece de transformación digital, de Talentotec. Y este muchacho desarrolló un software para hacer uso en realidad aumentada de una simulación de entrevistas que además usa inteligencia artificial para, dependiendo del tema, le da al entrevistado una gama de preguntas dependiendo quiénes son los periodistas y dependiendo cuál es la información que quiere transmitir. Al final este muchacho, cuando presenta esto como su tesis, lo captura una compañía de tecnología y ese muchacho hoy tiene 23 años y ese muchacho hoy está más o menos ya por el orden de $2.000 de salario mensual. Lo llevaron al Silicon Valley a mostrar su experimento y ha sido todo un éxito. Y ese muchacho, hijo de unos papás humildes que se ganaban la vida vendiendo dulces, hoy ese muchacho con su talento, pero además con estos programas de formación que ofrece el Ministerio de las TIC, le cambió la historia de pobreza a esa familia. Esa es la historia que nosotros queremos replicar, no solo para Colombia, sino también para la América Latina. Gracias. Gracias, Vice. Y creo que siempre es movilizante porque hablamos de políticas públicas, de números, ¿no? Hablamos al principio 38, 48%, pero saber que atrás de esos números hay personas, hay historias y gracias por traer esa componente humanizada a los números que a veces ponemos en nuestras presentaciones. Siempre me parece de grandísimo valor. Esther, quería ir contigo tratando de ajustarnos a esos 3 minutos. Y en la primera parte hablábamos de la oferta, ¿no? De cómo el satélite cumplía un rol en lo que era cobertura. Pero me gustaría ir al otro lado de la ecuación y cuál es la visión del sector satelital respecto a posibles políticas públicas que traccionen la demanda para lograr la universalización del acceso. Pues yo traigo unas cuantas ideas, pero las voy a resumir para ajustarme a los 3 minutos. Por supuesto, las políticas públicas que incentiven la colaboración público-privada pues son muy importantes. Esto ya lo hemos comentado a lo largo del panel y también en mi intervención previa. Entonces no voy a extenderme mucho más por esa parte. Otra cosa que es muy importante, y creo que esto lo compartimos con las redes terrestres, es todo lo que facilite el acceso al mercado a los operadores, es decir, la reducción de cargas regulatorias, la simplificación de procedimientos administrativos para el otorgamiento de títulos habilitantes, la reducción, pues, por ejemplo, de tasas, todo lo que permita a los operadores acceder con más facilidad al mercado, al final redunda en una mayor competencia, en una mayor elección para el usuario final y en un precio más asequible. Colombia precisamente es uno de los países que ha cometido una simplificación normativa. En el caso de los satélites se eliminó el requisito del registro de proveedor capacidad satelital, manteniendo únicamente el registro TIC para proveer servicios satelitales. Se flexibilizó la autorización de estaciones terrenas. Y esto pues es muy interesante para facilitar, es un ejemplo de caso de uso muy interesante para facilitar el acceso de los operadores satelitales al mercado, ¿no? Después, otra cosa que es relevante es, y desde el punto de vista de los operadores satelitales, es el principio de neutralidad tecnológica. Lo que decía antes, no somos enemigos, somos complementarios con las redes terrestres. Es lógico que se tienda a querer cada vez mayor velocidad.
mayores prestaciones, pero la cobertura es igualmente importante. De nada sirve tener una enorme velocidad si no se tiene una cobertura global, ¿no? Yo mencionaba antes la integración del satélite en el 5G, pero lo cierto es que el satélite ya realiza muchas funciones complementarias a las redes terrestres en el 4G, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el backhaul, que es muy importante para llevar redes terrestres donde todavía no se ha desplegado la red terrestre al 100%, ¿no? Para nosotros, para el sector satelital, hay un aspecto muy importante también, que es una política pública que fomente la estabilidad en el acceso al espectro. Es decir, los satélites, y esto yo creo que es poco conocido, por eso me gusta contarlo, porque además es una cosa interesante, los satélites geoestacionarios tienen una vida útil de 15 años como mínimo, y durante ese tiempo no pueden modificar su configuración para operar en otras frecuencias que las que tienen a bordo en el momento de su lanzamiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las altísimas inversiones que requiere la puesta en operación de un satélite, es muy importante para nosotros el poder seguir accediendo al espectro para el que el satélite está configurado en el medio y largo plazo, ¿no? Por eso me pareció importante mencionar ese aspecto. Y finalmente, pues la capacitación en habilidades digitales. Yo creo que eso también es común con las redes terrestres. Es muy importante que los usuarios reciban esa capacitación y tengan la habilidad, ¿no?, de poder utilizar las tecnologías, de acceder a Internet. Esto, por ejemplo, en los proyectos de teleeducación de Hispasat, que se hacen en colaboración con los gobiernos, pues una de las cosas que se contempla es la entrega de dispositivos a los alumnos, y esa es una forma de incentivar que los alumnos aprendan, ¿no?, a utilizar esos dispositivos. Y con esto, espero no haberme pasado de los 3 minutos. No, Se lo dejo aquí. estamos bien, estamos bien. Ferrari, o FUSH, que é o Fundo Setorial das Telecomunicações, Fundo de Serviço Universal, passou por muitas mudanças recentemente e permitiu a utilização desses fundos para ou parte dos recursos para projetos de conectividade. Falávamos antes de uma lacuna de uso de 25%, então gostaria de sua reflexão sobre a utilização dos recursos do FUSH para diminuir essas lacunas de uso que ainda temos no Brasil. O FUSH, ele é um fundo criado há mais de 20 anos, foi criado em 2000, e até o ano passado não tinha sido usado em nenhum ano. Então, zero dinheiro foi usado para conectar a população do Brasil. A partir do ano passado, houve uma mudança importante, porque até 2001, apenas o fundo poderia ser usado apenas para o STFC, que é telefonia fixa, né? E depois de 2001 passou também pela possibilidade de ser usado para a banda larga, o que abriu as oportunidades para aplicar o recurso do fundo para a inclusão digital, justamente para reduzir as lacunas digitais que há no país. Houve, o ano passado, o primeiro uso, e esse ano segue, né, um processo de financiamento via recurso do FUSH. Como é que funciona o FUSH? Há 3 mecanismos. Um é financiamento bancário, então o nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES, financia as empresas para levar conectividade em locais escolhidos pelo banco e pela política pública do governo federal. Existe o recurso a fundo perdido, aquele recurso que é colocado não tem retorno para o fundo, que foi feito o primeiro edital este ano agora. Então, foi feito o edital público para chamar empresas interessadas a conectar escolas públicas com recurso que vão para o investimento, vão para a escola, mas não retornam ao fundo. E existe a terceira modalidade, que é o subsídio, o benefício fiscal. A operadora que executar o projeto escolhido pelo governo, ela deixa de pagar ao governo federal o valor daquele projeto. Então, esse ainda nós estamos regulamentando, estamos trabalhando com o governo para regulamentar e poder usar. Ao todo, são aproximadamente 250 milhões de dólares por ano, o que dá uma boa margem para fazer uma política pública de inclusão digital.
Até o momento, a política pública feita tem sido pelo lado da oferta, o que nós também defendemos e pleiteamos, muito para atender o que o Dolly apresentou anteriormente, é ter o uso do FUSH para a política de demanda. Né? Como que as pessoas podem ter o benefício do FUSH para poder adquirir os seus serviços de conectividade. É um grande avanço no Brasil e eu acho que pode servir de modelo para outros países aqui da América Latina. Muchas gracias, Marcos. Y creo que entramos en un punto que me gustaría continuar con Julissa, que es justamente la utilización de los fondos de servicio universal. Y hemos publicado un reporte al respecto hace algunos meses, donde de alguna forma buscamos entender cuál es la eficiencia, la eficacia, cómo se están utilizando esos fondos. Y me gustaría, Julissa, tal vez en 3 minutos tu reflexión en relación a cómo de alguna forma maximizar la efectividad de esos fondos sectoriales para mejorar esa relación de personas conectadas versus las inversiones que vienen de ese fondo. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que lo primero es que cada proyecto de cierre de brecha tiene que tener esta visión, cierre de brecha. Y no existe un ingrediente único, una receta única para atacar el tema, porque cada comunidad tiene sus propias características. Hay comunidades a intervenir que no tienen ni siquiera la infraestructura básica de electricidad, de agua potable, etc. Y ese tipo de comunidades tiene un abordaje diferente. Entonces, creo que lo primero al momento de evaluar el proyecto idóneo es saber que las recetas van a ser diferentes. Otro tema es que los estados tienen que acelerar y hacer más eficientes sus procesos para sus licitaciones, las estructuraciones de los proyectos, hablar con las comunidades, entender cuáles son las necesidades para desarrollar el proyecto y hacer el abordaje correcto para que esto tenga un impacto. Tenemos que seguir hablando de subsidios y de acuerdo a las características de las localidades a impactar, estos subsidios deberán ser totales, deberán ser parciales. En el caso nuestro, en el proyecto de canasta digital que mencioné anterior, es un proyecto, son subsidios temporales, el proyecto dura 2 años, luego al final de los 2 años estas mujeres dejan de recibir el subsidio. Subsidios parciales como el de conectividad de fibra óptica en la región sur, es una región deprimida económicamente y que los usuarios, en la que los usuarios que están dentro de los programas de ayudas sociales del Estado, tienen un plan especial para ellos con precios subsidiados. Pero hay otras comunidades como las que les comentaba con estas brechas importantes de infraestructura que quiero comentar así rápidamente, a las que les estamos dando el servicio totalmente gratuito y sin ningún tipo de temporalidad. Ya el tiempo y la evolución de la población en términos económicos irá dando las pautas al Estado, porque a esas comunidades se les está ofreciendo la conectividad gratuita, haciendo uso en estos momentos estamos con internet, con los servicios satelitales, pero obviamente cada población deberá evaluarse. Pero además estamos interviniendo, entregando un dispositivo por familia y un plan de desarrollo de habilidades digitales básicas, pero siempre con la visión de productividad. Yo entiendo que esto es un buen mecanismo para asegurarnos de que los fondos de servicio universal, que los sacrificios que hace el Estado, los estados puedan tener un impacto, el impacto que realmente se espera de estos proyectos.
Gracias Ulises. Y me gustaría ir a Rosa con la última intervención. No quiero poner presión en ti, pero sabes lo que va a pasar, ¿no? Después, así que no quiero, Se va a cortar el quiero micro. poner presión. Pero me gustaría tu reflexión en estos 3 minutos, porque en la primera intervención hablamos sobre la asociación público-privada, pero focalizada justamente en la brecha de oferta. Hablaste de la población que todavía no tenía cobertura. Me gustaría tal vez tu reflexión en las posibles soluciones apalancadas en las asociaciones público-privadas para eventualmente trabajar en las brechas de demanda. ¿Cómo lo ves, Rosa? Yo te sumaría de repente a todo lo que han comentado, que creo que es totalmente real, el tema de los subsidios y demás, una palabra que sería incentivos. Yo le sumaría el trabajo conjunto para generar incentivos al ente privado para ir un poco más allá y poder hacer cosas. Te comentaba hace un momento todo el tema que hablábamos del canje, del pago de canon por despliegues, pero hay mucho más que hay que empezar a verificar. Probablemente en muchos países está dándose, pero creo que tenemos que darle mucho más fuerza a eso. Por ejemplo, estamos empezando este año a ver todo el tema de obra por impuestos. Algo que uno dice, es un mecanismo grande, es un mecanismo que a través de obra por impuestos podemos lograr muchas cosas y podemos sumar la parte de, oye, un fondo universal existe, es real, ¿cómo le damos eso de repente un incentivo distinto para que la parte privada haga lo que sabe hacer? Es diseñar proyectos, ejecutar proyectos, ponerle plazos a los proyectos con los incentivos adecuados de la parte pública. Y cuando hablo de la parte pública, no solo del sector. Algo que comentaban hace un momento, es real. Las personas que no tienen servicios de telecomunicaciones muchas veces no tienen energía, muchas veces no tienen otros servicios, pero abordémoslo de manera unificada. Qué interesante un proyecto conjunto, energía más telecomunicaciones conjunta, con una infraestructura única. Y eso requiere ya un trabajo conjunto de autoridades y de privados, pero ya no solo viendo un sector, viéndolo como una parte más global y no perder. Creo que me quedo mucho con lo que decía el viceministro, de que estamos hablando de personas y creo que en todo esto ponerle el foco de hacer posible lo que pensamos que puede ser imposible. En realidad es real, lo podemos lograr. Muchas gracias, Rosa. Y de alguna forma me llevo muchas ideas de este panel para poder justamente atacar, como hablábamos al principio, el cierre de la brecha digital. Hemos pasado por ejemplos de países continentales, como el caso de Brasil, como países más pequeños, como el caso de Dominicana. El viceministro Jurado nos llevó también por la realidad colombiana. Hemos visto cómo las redes, tanto terrestres como no terrestres, pueden cumplir un rol complementario y obviamente tratamos de descubrir los secretos de Internet para todos en Perú. Con lo cual, la verdad, me llevo muchas ideas concretas para poder poner en práctica en nuestros países. Y como hace una aerolínea de bajo costo en Europa, ¿no? Que cuando aterriza a tiempo suena una campana, ¿no? Otro vuelo aterrizado a tiempo, yo voy a pedir una campana aquí porque otro panel entregado a tiempo es justamente la hora de poder ir a los drinks. Voy a invitar a todos. José Juan, no te levantes todavía, me falta cerrar un minuto. Pero allí en el espacio aquí al lado de donde tuvimos la apertura, vamos a tener los drinks, están todos invitados. Un aplauso, por favor, a los panelistas. Por favor, sacamos una foto. Saquemos una foto como un final. Como un final se merecen, un final de día, ahí está, eso, ¿no? Ahí va, ahora sí. Acá. Súper. Gracias, Gracias. Obrigado, Lucas.